Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para presentaros una nueva entrega de la colección Cuentos de Aventuras. En esta colección hemos subido aquí al canal 3 vídeos, aunque yo creo que hay bastantes más. Por ejemplo, hay una colección que se le asemeja bastante, que es Historias Extraordinarias, de la cual me viene a la memoria un gran título, La maravillosa historia de Henry Sugar. ¿Os acordáis? Pues bien, aquí en Cuentos de Aventuras tenemos títulos como El burlado, de Jack London, o Los amotinados de la Bounty, de Julio Verne, y el otro es Alí Baba y los 40 ladrones. ¿Y hoy qué os traigo? Hoy os traigo de verdad, es una joya. Es una joya. La verdad es que este relato fue escrito en el siglo XVIII basándose en un personaje histórico real, el barón de Munchausen. Pero evidentemente esto es un cuento de fantasías. Dicen que las aventuras de este varón son las herederas de las aventuras de Don Quijote o de los mismísimos viajes de Gulliver. El caso es que el personaje que os traigo hoy, el dicho varón de Munchausen, es un antihéroe, un personaje cómico y bufón, ¿no? Que, por ejemplo, pues tiene anécdotas como pasearse por el espacio en una bala de cañón, o subir a la luna escalando o trepando por una planta de habichuelas, o incluso bailar en el estómago de una ballena, o cazar un oso, arrancarle la piel y colocársela a él encima para pasar desapercibido delante de otros osos. Bueno, cosas así súper extravagantes. Y la verdad es que me ha parecido interesante traéroslo. Después de los últimos directos que estamos teniendo y de los últimos vídeos de cuentos de sabiduría, me ha parecido importante traeros algo así un poquito más distendido, para que todo el mundo se divierta, se distraiga y también, evidentemente, pues aprenda, ¿no? Aprenda de este varón, de este antihéroe. Bien, os traigo solamente la primera parte del libro, digamos, de sus aventuras, ¿no? Si no es muy extenso, que son los viajes por Rusia. Y estos viajes por Rusia los divido en 7 partes, que las iréis escuchando a lo largo del vídeo. Partes como, pues, el comienzo de su viaje a Rusia, los ataques de los animales, o la cacería que hace a los animales, o de cómo el varón llega a ser esclavo, etc. Lo iréis viendo. Espero que a todo el mundo pues le guste, que pase un ratito agradable. Al final del vídeo nos vamos viendo para despedirnos y hablar un poquito, disfrutar de las aventuras del barón de Munchausen. Y sin más dilación, comencemos. Las aventuras del barón de Munchausen. Los viajes por Rusia. Capítulo 1. El barón comienza el viaje. Emprendí mi viaje a Rusia partiendo de mi casa en mitad del invierno, puesto que deduje, de manera absolutamente cierta, que las heladas y las nieves habrían de arreglar los caminos por las regiones nórdicas de Alemania, Polonia, Curlandia y Livonia, los cuales, según las descripciones de todos los viajeros, son casi más miserables que los caminos hacia el templo de la virtud. Y finalmente, porque estas mejoras serían hechas sin gastos extraordinarios por parte de ilustrísimos y magnánimos gobiernos regionales. Viajé a caballo, lo cual, siempre que existan buenas relaciones entre jamelgo y jinete, es la manera más cómoda de viajar, pues ni se corre entonces el riesgo de tener un affaire de honor con el primer amable administrador de postas alemán, ni de ser llevado de tasca en tasca por el sediento postillón de turno. Iba tan solo ligeramente ataviado, cosa que encontré bastante desagradable cuando más avanzaba el noroeste.
Fácil es de imaginar cómo habría de sentirse con un tiempo tan duro y bajo el más crudo de los climas, un pobre hombre, ya viejo, que se hallaba perdido en una desértica campiña polaca, azotada por los vientos del nordeste, desamparado y tiritante, y que apenas tenía algo con que cubrir sus desnudas vergüenzas. El pobre diablo me partía el corazón. Le arrojé mi abrigo de viaje, pese a que inmediatamente se me heló la sangre en las venas. Y de repente retumbó una voz en los cielos, que haciendo especial hincapié en tal obra de caridad me gritó: «Que todos los diablos me lleven, hijo mío, si tu acción quedara sin recompensa». No me preocupé más de ello y seguí cabalgando hasta que la noche y la oscuridad cayeron sobre mí. Por ninguna parte podía oírse ni verse aldea alguna. Todo el país estaba bajo la nieve y yo no sabía de sendas o caminos. Al fin, cansado de cabalgar, me apeé y até mi caballo a una especie de tronco puntiagudo que sobresalía de entre la nieve. Por razones de seguridad, me puse las pistolas bajo el brazo, me acosté en la nieve, no muy lejos, y tuve un sueñecito tan profundo que no se me abrieron los ojos hasta que se hizo completamente de día. Pero, ¿cuál no sería mi asombro al advertir que me encontraba en medio de un poblado en la plazuela de la iglesia? Al principio no se veía mi caballo por ninguna parte, mas pronto oí relinchos sobre mi cabeza. Cuando alcé la vista, me di cuenta de que colgaba atado a la veleta en la torre de la iglesia. Supe entonces lo ocurrido. Durante la noche, la aldea se había cubierto de nieve, el tiempo había cambiado, y durante el sueño, mientras la nieve se derretía, bajé lenta y blandamente, y aquello que en la oscuridad había tomado por el tronco de un árbol que sobresalía de la nieve y al cual había atado mi caballo, resultó ser la cruz o la veleta de la torre de la iglesia. Sin detenerme en largas reflexiones, cogí una de mis pistolas, disparé al cabestro, recobré así felizmente mi caballo y proseguí el viaje. A partir de ese momento, todo marchó bien hasta que llegué a Rusia, donde no está precisamente de moda el viajar a caballo durante el invierno. Y como siempre, es máxima mía conducirme conforme a aquello de «en el país que estuvieres, haz lo que vieres». Me procuré un trinecillo para un solo caballo y partí alegremente rumbo a San Petersburgo. Pues bien, ahora no sé exactamente si fue en Estonia o en Ingria, pero hay algo que sí recuerdo. En medio de un tenebroso bosque vi a un feroz lobo que se lanzaba sobre mí, a esa velocidad que imparte la más canina de las hambres invernales. No tardaría en darme alcance, y era materialmente imposible quitárselo de encima. Instintivamente me eché de bruces sobre el trineo, otorgándole a mi caballo absoluta libertad de acción en pro de lo mejor para ambos. Aquello que en verdad había imaginado sin pensar siquiera que pudiera llegar a convertirse en realidad, aquello fue lo que sucedió acto seguido. El lobo no se preocupó en lo más mínimo de mi humilde persona, sino que saltó por encima de mí para ir a caer sobre el caballo, arrancando y devorando de un solo bocado todo el trasero del pobre animal, el cual, de miedo y dolor, tanto más rápidamente corría. Y habiendo logrado salvarme así, tan desapercibida y buenamente, levanté luego el rostro, con harto disimulo, advirtiendo horrorizado que el lobo había ido metiéndose completamente dentro del caballo, devorándolo. Mas apenas había tenido el tiempo justo de introducirse en su interior de tan graciosa manera, cuando recobré mi natural talante y le castigué en la piel violentamente con mi látigo. Un ataque tan inesperado y en tal funda no le ocasionó pequeño espanto. Se lanzó con todas sus fuerzas hacia adelante, el cadáver del caballo cayó al suelo, y he aquí que en su lugar se encontró el lobo en mis arreos. Yo, por mi parte, mucho menos cesé de seguir propinando latigazos, y llegamos a galope tendido, sanos y salvos, a San Petersburgo, en contra absoluta de nuestras respectivas predicciones y para el no poco asombro de todos los espectadores.
No quiero aburrirles, señores míos, charlateando sobre la Constitución, las artes, las ciencias y otras curiosidades de esa espléndida capital rusa, ni mucho menos distraerles con todas las intrigas y graciosas aventuras de las sociedades de buen tono, donde la ama de casa recibe en todo momento al visitante con una copa de licor y un besote. Antes me atengo a más excelsos y nobles objetos de su atención, como son caballos y perros, de los que siempre he sido gran amigo. Además, zorros, lobos y osos, de los cuales, como de cualquier otro tipo de caza, tiene Rusia tal abundancia que supera a cualquier otro país de la tierra. Y finalmente, a tales alegres partidas, ejercicios de caballería y notables hazañas que sientan mejor al hidalgo que un poquito de griego y latín enmohecidos o que todas esas horrorosas chucherías, borlas y piruetas de aquellos cultivados espíritus y rizadores de pelo franceses. Como transcurrió un cierto tiempo antes de que pudiera ser incorporado al ejército, tuve durante algunos meses ocio y libertad totales para derrochar, como un señor feudal y de la manera más noble, tanto mi tiempo como mi dinero. Más de una noche fue pasada en el juego y muchas en el tintineo de los vasos llenos. El frío del país y las costumbres de la nación han otorgado a la botella en Rusia un puesto mucho más elevado entre las distracciones sociales que en nuestra sobria Alemania. Y de ahí que haya encontrado allá, con frecuencia, gentes que podían ser consideradas auténticos virtuosos en el noble arte del beber. Mas todos eran, sin embargo, unos miserables ignorantes comparados con un general de barba gris y de tez plomiza que comía con nosotros en una mesa pública. El viejo señor, quien desde un combate contra los turcos echaba de menos la mitad superior de su cráneo, acostumbraba vaciar durante la comida algunas botellas de coñac, para terminar, por lo común, con otra de aguardiente de arroz o, según las circunstancias, repetir algunas veces. Y sin embargo, nadie pudo advertir en él nunca el más leve indicio de borrachera. La cuestión les parecerá increíble. Les perdono, muy señores míos, también superó los límites de mi entendimiento. No supe cómo explicármelo durante mucho tiempo, hasta que di en el clavo por pura casualidad. Tenía por costumbre el general levantarse algo el sombrero de vez en cuando, cosa que había observado con frecuencia sin que hubiera despertado en mí la menor malicia. El que sintiera calor en la frente era cosa natural, y el que a continuación se airease la cabeza no lo era menos. Pero finalmente vi que al levantarse el sombrero levantaba también una placa de plata sujeta al mismo y que hacía las veces de tapa de los sesos, con lo que a continuación ascendía en ligera nube todo el vapor de las bebidas espirituosas ingeridas. Así que, de repente, el enigma había sido aclarado. Se lo comuniqué a un par de buenos amigos y me ofrecí, ya que era precisamente de noche cuando realicé tal observación, a demostrar inmediatamente con un experimento la justeza de la misma. Me puse, pues, con la pipa detrás del general y con algo de papel encendí los ascendentes vapores justamente cuando se calaba el sombrero. Vimos entonces un espectáculo tan nuevo como hermoso. En un instante había transformado la nebulosa columna sobre la cabeza de nuestro héroe en una llameante columnata, y aquella parte de los vapores que quedaban todavía entre los pelos del sombrero formaba, en el más hermoso de los azulados fuegos, una aureola más soberbia que cualquiera de las que hayan iluminado las cabezas de los más grandes santos. Mi experimento no pudo permanecer oculto al general, pero no solo no se mostró enfadado por ello, sino que nos permitía a veces repetir una experiencia que tan excelso aspecto le otorgaba. Paso por alto más de un divertido accidente de los que nos ocurrieron en tales oportunidades, pues pienso contarles aún diversas anécdotas de cacería que se me antojan más asombrosas y entretenidas. Pueden imaginarse fácilmente, señores míos, que siempre me mantuve sobre todo al lado de aquellos bravos camaradas que sabían apreciar como es debido lo que es un buen distrito de caza, sin cotos e ilimitado.
Tanto la variación en el entretenimiento que esto me proporcionaba como la extraordinaria suerte que me acompañaba en cada aventura despiertan en mí, aún hoy en día, los más agradables recuerdos. Capítulo 2. Anécdotas de cacería. Patos salvajes. Una mañana temprano observé que el lago que se veía a través de la ventana de mi alcoba, no muy lejos, se encontraba completamente cubierto de patos salvajes. En un santiamén tomé la escopeta de un rincón y bajé las escaleras, tan atropelladamente que en mi imprudencia fui a golpearme el rostro contra la jamba de la puerta. Estrellas chispeantes vi de todos los colores, pero esto no logró detenerme ni un solo instante. Pronto llegué a distancia de tiro, pero al hacer puntería me di cuenta, con gran disgusto, de que debido al violento golpe que acababa de recibir, había saltado también hasta la piedra del gatillo. ¿Qué debería hacer? Pues no era como para perder el tiempo. Afortunadamente pensé en lo que me acababa de ocurrir en los ojos. Así que arranqué la cazoleta, apunté con mi arma a las salvajes aves y me di un puñetazo en uno de los ojos. De un solo golpe en seco surgieron de nuevo bastantes chispas. Salió el disparo y acerté a 5 parejas de patos, 4 barnaclas cuellirrojos y un par de cercetas. La presencia de ánimo es el alma de los hechos gloriosos. Si soldados y marinos salen a menudo airosos gracias a ella, con no menor frecuencia ha de agradecerle el cazador su buena suerte. Es así como en cierta ocasión nadaban en una laguna a la que había llegado durante una incursión de caza algunas docenas de patos salvajes, tan separados unos de otros que no podía aspirar a dar muerte a más de uno de un solo tiro. Y por desgracia tenía ya en la escopeta mi último cartucho. No obstante, me hubiese gustado cazarlos a todos, puesto que tenía pensado agasajar en los próximos días a toda una tropa de conocidos y buenos amigos. Recordé entonces un trocito de tocino ahumado que quedaba en mi zurrón de caza, parte de las sobras de las provisiones de boca que había llevado conmigo. Lo até a la punta de una traílla bastante larga, la que destorcí, alargándola así en 4 veces por lo menos. A continuación, me oculté en un juncal a la orilla, tiré el trozo de tocino y tuve el placer de ver cómo el pato más próximo se acercaba prestamente nadando y se lo tragaba. Al primero siguieron pronto todos los restantes, y como el liso trozo en la cuerda salía de nuevo, sin digerir, rápidamente por detrás, se lo tragaba de tal suerte el siguiente, continuando así de esta manera. En resumen, el trozo de tocino realizó un viaje a través de cada uno de los patos sin desprenderse de su hilo. Y he aquí que todos se encontraron como perlas enhebradas en su cuerda. Con gran júbilo los saqué a tierra, me até la cuerda a los hombros y al pecho, dándole una media docena de vueltas y seguí mi camino hacia la casa. Como quiera que me encontraba un buen trecho alejado de ella y que la carga de una tal cantidad de patos se me hacía bastante pesada, estuve a punto de arrepentirme de haber cazado demasiados. Y he ahí que me vino como anillo al dedo un extraño acontecimiento que al principio me puso en no pequeño aprieto. Los patos, por cierto, estaban todavía todos vivos, y cuando lograron reponerse de su primera sorpresa, comenzaron a batir poderosamente las alas y a elevarse, junto conmigo por los aires. Pues bien, más de uno hubiese necesitado en tal ocasión un buen consejo, solo que yo utilicé esa oportunidad lo mejor que pude en provecho mío y bogué por los aires con los faldones de mi levita hasta conducirme a la zona en que se hallaba mi hospedaje. Cuando me coloqué al fin precisamente sobre mi vivienda y de lo que se trataba era de descender sin daño alguno, les fui retorciendo el pescuezo a los patos uno por uno, con lo que bajé muy suavemente y poco a poco justamente por la chimenea de mi casa, cayendo en medio del fogón de la cocina, en el cual por suerte no había sido encendido fuego todavía, para no poco espanto y sorpresa de mi cocinero. Las perdices.
Un suceso similar me aconteció una vez con una sarta de perdices. Había salido a probar una nueva escopeta y había gastado completamente mi pequeña provisión de mostacillas, cuando, en contra de todo cuando podía preverse, saltó volando de entre mis pies una bandada de perdices. El deseo de ver en la noche sobre la mesa a algunas de las mismas me llevó a una ocurrencia de la que ustedes, señores míos, a fe mía y en caso de necesidad, pueden hacer uso. En cuanto vi dónde se habían posado las perdices, cargué rápidamente mi escopeta, colocando, en vez de la munición, la baqueta, a la que saqué todo lo mejor que se puede hacer con prisa, algo de punta. Me apresuré entonces a apuntar a las perdices, apreté el gatillo en el momento en que elevaban vuelo y tuve el placer de ver cómo a cierta distancia caía lentamente mi baqueta, con 7 piezas que habrían de maravillarse de lo pronto que se habían reunido en el asador. Como ya he dicho, en este mundo solo hay que saber arreglárselas. El zorro negro. En otra ocasión, encontrándome en un frondoso bosque ruso, me salió al paso un hermosísimo zorro negro. Hubiera sido una verdadera lástima agujerear con un disparo de bala o de perdigón su preciosa piel. Maese Reposo se encontraba junto a un árbol. En un abrir y cerrar de ojos, saqué la bala del cañón de mi escopeta, introduje en su lugar una punta de carpintero, hice fuego y acerté con tanta precisión que le clavé la cola firmemente al árbol. Acto seguido me acerqué tranquilamente, cogí mi cuchillo de monte, le asesté un tajo horizontal en el rostro, así mi látigo y le hice salir a latigazos de su hermosa piel, de forma tan obediente que el verlo era un verdadero placer y un auténtico milagro. El jabato y la jabalina. La casualidad y la buena suerte enmiendan más de un error. Tuve un buen ejemplo de ello poco después de esta historia, cuando, internado en lo profundo de un bosque, vi acercarse corriendo, casi pegado el uno del otro, a un jabato y a una jabalina. Erré el tiro. En ese mismo instante salió huyendo el jabato completamente solo, y la jabalina se quedó parada, inmóvil, como si estuviese clavada en el suelo. Cuando investigué el asunto de cerca, descubrí que se trataba de una jabalina ciega que mantenía el rabito de su jabato en las fauces para ser dirigida por éste, llevado de su deber filial. Y como mi bala había pasado entre ambos, había cortado esa rienda directora de la que la vieja jabalina roía todavía la punta. Y como su conductor había dejado de arrastrarla hacia adelante, se había quedado detenida. Así que cogí el rabillo del jabato por la punta que quedaba libre y conduje hasta la casa sin esfuerzo ni resistencia al viejo e indefenso animal. Por muy temibles que suelan ser esas salvajes hembras de jabalí, mucho más temibles y peligrosos son los machos. Una vez me topé con uno en el bosque, cuando por desgracia no me encontraba preparado ni para el ataque ni para la defensa. A duras penas pude refugiarme detrás de un árbol cuando la enfurecida bestia pretendía atacarme enfurecida por un costado. Mas de esta forma hundió tanto los colmillos en el árbol que al no poder sacarlos tampoco pudo repetir el golpe. Ya, pensé, ahora vamos a atraparte sin demora. Rápidamente cogí una piedra, martilleé de lo lindo y remaché sus colmillos de tal forma que no podía librarse. Y así no le quedó más remedio que tomárselo con calma hasta que hube traído de la próxima aldea carreta y cuerda para llevarlo vivo, sano y salvo a casa, lo que se llevó a cabo a las 1000 maravillas. El ciervo más gallardo del mundo. Habrán oído hablar sin duda alguna, señores míos, del santo patrón de los cazadores y tiradores, San Huberto, al igual que del apuesto ciervo que le saliera al paso en el bosque, llevando la Santa Cruz en su cornamenta. A ese santón le he hecho año tras año mis ofrendas, yendo en buena compañía, y al ciervo le habré visto unas 1000 veces, ora pintado en las iglesias, ora bordado en las estrellas al pecho de los caballeros de su orden, de tal suerte que, a fe y conciencia de un bravo cazador, apenas sé decir
si bien no ha habido tales ciervos de la cruz tan solo en épocas pretéritas o, si no los sigue habiendo, en los presentes días. Pero permítanme mejor que les cuente lo que vi con mis propios ojos. En cierta ocasión, habiendo consumido todo el plomo en disparos, se me presentó, en contra de lo que podía esperar, el ciervo más gallardo del mundo. Me miró a los ojos, así como quien no quiere la cosa, como si hubiese sabido perfectamente que mi bolsa estaba vacía. En un santiamén cargué mi escopeta con pólvora y añadí un puñado de huesos de cerezas que había mondado lo más rápidamente que pude. Y así le metí toda la carga en medio de la frente, entre los cuernos. El disparo le aturdió en verdad. Se tambaleó, pero tomó las de Villadiego. 1 o 2 años después me encontraba de caza en el mismo bosque y he aquí que apareció un espléndido ciervo con un cerezo de más de 10 pies de alto que se erguía majestuosamente entre sus cuernos. Me vino a la mente enseguida mi anterior aventura. Contemplé al ciervo como mi propiedad, bien adquirida desde hacía tiempo, y lo derribé a tierra de un disparo, con lo que vine a dar al mismo tiempo con el asado y la salsa de cerezas. Pues el árbol estaba totalmente cargado de frutos, tan delicados como nunca los había comido en mi vida. ¿Quién no puede asegurar que cualquier santo cazador apasionado, o un abad o un obispo aficionados a la montería, no hayan plantado la cruz de similar manera, pegándole un tiro entre los cuernos al ciervo de San Huberto? Pues esos caballeros han sido desde siempre famosos por su arte de plantar cruces y cuernos, y lo son en parte todavía en la época actual. En caso de necesidad, cuando se trata de jugarse el todo por el todo, lo que le ocurre no rara vez a todo bravo cazador, éste recurre a quién sabe qué e intenta cualquier cosa antes de dejar pasar una oportunidad favorable. En más de una bendita vez me he encontrado yo mismo en una situación tal de tentación. Capítulo 3. Sobre los ataques de animales al varón. ¿Qué dicen ustedes, por ejemplo, del siguiente caso? En cierta ocasión me había quedado sin pólvora ni luz del día en un bosque polaco. Cuando me encaminaba hacia la casa, se me echó encima un horripilante oso, con las fauces abiertas, dispuesto a tragarme. En vano rebusqué en todos mis bolsillos pólvora y plomo. Nada encontré, salvo 2 pedernales, los que acostumbraba a llevar para un caso de necesidad. Arrojé uno de ellos con toda fuerza en las abiertas fauces del monstruo, dentro de la garganta. Y como esto no le pareciera bien, dióse mi oso media vuelta de tal suerte que le pude arrojar el otro por la puerta de atrás. Todo salió de forma espléndida y maravillosa. La piedra no solo entró, sino que chocó con la otra de tal manera que se produjo fuego y el oso explotó en 1000 pedazos, produciendo un atronador ruido. Se dice que una piedra tan bien aplicada a posteriori, especialmente cuando ha entrado en colisión con una que venía a priori, ha hecho explotar y saltar por los aires a más de un sabio y filósofo gruñón. Si bien salvé el pellejo en aquella ocasión, no quisiera volver a repetir la escenita ni toparme de nuevo con un oso sin llevar otros medios de defensa. Se debió en cierta forma a mi mala estrella el que las más salvajes y peligrosas bestias me atacasen precisamente cuando no estaba en condiciones de hacerles frente, como si el instinto les hubiese delatado mi falta de armas. Es así como en cierta ocasión, habiendo destornillado el pedernal de mi escopeta para sacarle algo de punta, se lanzó gruñendo de repente sobre sí un monstruoso y terrible oso. Todo lo que pude hacer fue huir rápidamente a lo alto de un árbol y prepararme allí para la defensa. Desgraciadamente me di cuenta mientras trepaba de que me había dejado abajo el cuchillo que acababa de utilizar, no teniendo entonces nada para apretar el tornillo que ya de por sí es difícil de atornillar. Abajo, junto al árbol, estaba el oso y en cada momento podía esperar que me siguiera. Sacarme a golpes fuego de los ojos, como había hecho en otra oportunidad, era algo que no quería intentar, puesto que, dejando a un lado otras circunstancias que se oponían, aquel experimento
me había acarreado en los ojos violentos dolores que aún distaban mucho de haber desaparecido. Miré ansiosamente al cuchillo que se encontraba abajo, clavado verticalmente en la nieve, pero las vehementes miradas no mejoraron la situación ni en un pelín. Tuve al fin una idea, tan extraña como feliz. Haciendo uso de ese agua de la que se tiene siempre grandes reservas en caso de miedo, le di una dirección tal que acerté precisamente en la empuñadura del cuchillo. El terrible frío que imperaba hizo congelar el agua inmediatamente, formándose en pocos instantes sobre mi cuchillo una prolongación de hielo que llegó hasta las ramas más bajas del árbol. Entonces así el alargado mango y atraje hacia mí el cuchillo sin mucho esfuerzo, pero con tanto más cuidado. Apenas había atornillado firmemente el pedernal cuando el maese Martín comenzó a subir. En verdad, pensé, hay que ser tan sabio como un oso para dejar pasar tan acertadamente el momento oportuno. Y recibí al señor Pardo con un regalo tal de perdigones, dados de todo corazón, que se le quitaron para siempre las ganas de trepar a los árboles. Igualmente me ocurrió en otra ocasión que un espantoso lobo se echó sobre mí cuando menos lo esperaba, llegando a acercarse tanto que lo único que me quedó por hacer fue, siguiendo al natural instinto, introducir mi puño en sus abiertas fauces. Precisamente, en aras de mi seguridad, lo introduje más y más y alcancé con mi brazo casi la espaldilla. Mas, ¿qué podía hacer ahora? No puedo afirmar que esa incómoda situación me fuese particularmente agradable. Imagínense ustedes lo que es encontrarse frente a frente con un lobo. Nos echábamos unas miradas que no tenían nada de cariñosas. De haber retirado mi brazo, se me hubiese arrojado al cuerpo la bestia con furia aún mayor. Esto es lo que podía leerse clara y nítidamente en sus llameantes ojos. Resumiendo, le cogí de los intestinos, le di la vuelta en sí mismo, haciendo que su parte exterior pasase a ser interior como si fuera un guante, lo arrojé contra el suelo y allí lo dejé tumbado. Pero no me hubiese gustado repetir aquella hazañita con un perro rabioso que, poco después del suceso anterior, corrió en pos de mí por una estrecha callejuela de San Petersburgo. «¡Corre todo lo que puedas!», pensé. Para poder avanzar mejor, arrojé mi capa y me puse a salvo rápidamente, refugiándome en mi casa. Mandé un criado a buscar la capa y a colgarla en el ropero junto a las demás prendas. Días después, los gritos de mi buen Juan me causaron un susto mayúsculo. «¡Dios mío, señor barón! ¡Su capa se ha vuelto loca!». Corrí hacia él y encontré todos mis trajes desgarrados y hechos pedazos. Había acertado exactamente el mozo con eso de que la capa estaba loca. Llegué precisamente en el momento en que la emprendía con un hermoso traje de gala, al que sacudía y vapuleaba sin la menor conmiseración. Capítulo 4. Los dos perros del barón y su magnífico caballo lituano. En todos esos casos, señores míos, que tuvieron ciertamente feliz término, pero de los que salí siempre salvado por los pelos, me ayudó el confiarme a la ventura de Dios, la que dirigí en mi provecho gracias a mi valentía y presencia de ánimo. Todo esto hace, como para quien sabe, al cazador feliz, al marino venturoso y al guerrero afortunado. Pero ¿sería un cazador, almirante o general muy imprudente o digno de ser censurado aquel que por doquier pretendiera confiar en la casualidad o en su buena estrella sin preocuparse de cultivar tan especialmente necesario arte y de proveerse de aquellos instrumentos que aseguran el buen éxito de la empresa? Una censura tal no me atañe a mí en absoluto, pues siempre he sido famoso tanto por la superioridad de mis caballos, perros y armas, como también por la destreza especial en manejarlo todo, de tal suerte que puedo vanagloriarme de haber dejado muy en alto para la posteridad la memoria de mi nombre, tanto en bosques como en campos y prados. No quiero detenerme en las particularidades de mis caballerizas y perreras, o de mi arsenal, tal como suelen hacer esos hidalgos de cuadra, nobles perreros y señores de paja y cebada,
Pero 2 de mis perros se destacaron tanto a mis servicios que no los puedo olvidar y he de mencionarlos al menos brevemente en esta ocasión. El uno era un perro perdiguero, tan incansable, tan atento, tan cauteloso, que todo aquel que lo veía me lo envidiaba. Noche y día podía llevarlo conmigo. Si se hacía de noche, le colgaba un farol del rabo y cazaba entonces tan bien como a la luz del día, o mucho mejor aún. En cierta ocasión, fue poco después de haber contraído nupcias, tuvo ganas mi mujer de ir de caza. Me adelanté al galope en busca de algo y no pasó mucho tiempo sin que mi perro se encontrase ya ante una fila compuesta de algunos centenares de perdices. Esperé y esperé a mi mujer, que había salido a caballo justo detrás de mí junto con mi teniente y mi palafrenero, pero nadie podía verse ni escucharse. Me impaciento al fin, doy media vuelta y aproximadamente a mitad del camino oigo un gemido de lo más lastimero. Me pareció que venía de bastante cerca y sin embargo no se divisaba ni un alma en todo el contorno. Me apeé, pegué la oreja al suelo y entonces oí no solo que el lamento venía de debajo de la tierra, sino que reconocí con toda claridad las voces de mi mujer, de mi teniente y de mi palafrenero. Vi también al mismo tiempo que no lejos de mí se encontraba la boca de una mina de carbón, así que ya no me quedó duda alguna de que mi pobre mujer y sus acompañantes se habían caído en ella. Salí a galope tendido hasta la próxima aldea en busca de los mineros, quienes finalmente, después de larga y muy penosa faena, hicieron salir a la luz del día a las víctimas hundidas en un pozo de 200 varas de profundidad. Primero sacaron al palafrenero, luego a su caballo, luego el teniente, luego el caballo de éste, luego a mi mujer y al final a su rocín turco. Lo más maravilloso del asunto fue que en esa espantosa caída hombres y caballos, descontando algunas ligeras magulladuras, no se hirieron en absoluto, pero tanto más sufrieron por el indecible miedo. Como bien pueden imaginarse, ya no se podía pensar más en la caza, y como ustedes, tal como estoy a punto de sospechar, se han olvidado de mi perro durante este relato, no me tomarán a mal el que yo tampoco haya pensado en él. El deber me obligó a emprender a la mañana siguiente un viaje del que no habría de regresar hasta los 14 días. Apenas llevaba unas horas de nuevo en la casa cuando eché de menos a mi perro. Nadie se había preocupado de él. Todos en la casa habían creído que se había venido conmigo. Y ahora, para gran aflicción mía, no podía ser encontrado en ninguna parte. Por fin se me ocurrió si el perro no estaría todavía junto a las perdices. La esperanza y la consternación me impulsaron a salir inmediatamente para el lugar. Y he ahí, para mi alegría inefable, se encontraba todavía mi perro en el sitio donde lo había dejado hacía 14 días. ¡Piel!, grité, y saltó enseguida, y por un tiro recibí 25 perdices. Pero el pobre animal apenas podía arrastrarse hasta mí de lo muerto de hambre y quebrantado que estaba. Para poder llevármelo a casa conmigo, tuve que ponerlo en mi caballo, y pueden imaginarse fácilmente que me sometí a tal incomodidad con la mayor alegría. Tras prodigarle buenos cuidados durante pocos días, se encontró de nuevo tan alegre y vivaz como antes, y algunas semanas después me permitió descifrar un enigma que sin él hubiese quedado para siempre sin resolver. Llevaba ya 2 largos días acosando a una liebre. Mi perro la acorralaba siempre, pero ni un solo instante se me ponía a tiro. Nunca ha sido asunto de mi incumbencia el creer en brujería. Para ello he vivido cosas demasiado extraordinarias, pero esta vez me encontraba totalmente desconcertado. Por fin se acercó tanto la liebre que pude derribarla de un tiro con mi escopeta. Se desplomó. ¿Y qué creen ustedes que encontré? 4 patas tenía mi liebre en el vientre y 4 en la espalda. Cuando se cansaban las 2 patas de abajo, se daba la vuelta como un ágil nadador que puede nadar boca abajo y de espaldas, y entonces seguía con las 4 de repuesto a redoblada velocidad. Nunca más volví a encontrarme una liebre de ese tipo, y tampoco a esa hubiese dado caza de no haberse distinguido mi perro por tan supina perfección, pues se encontraba tan por encima de todos los de su especie que no dudaría un momento en ponerle el apodo de El Único,
si no fuera porque un galgo italiano que tuve le disfrutaba tal honor. Este animalito era, más por su asombrosa velocidad que por su altura, extraordinario. Si los señores lo hubiesen visto, lo hubiesen admirado con toda seguridad y no se asombrarían de que llegara a cobrarle tanto cariño. Corría tan rápido y corrió con tanta frecuencia y tanto a mi servicio que se gastó las patas hasta cerca del cuerpo, de tal suerte que durante la última época de su vida pude utilizarlo como perro zarcero, en cuya función me sirvió igualmente más de un bendito año. Un galgo que todavía sigue siendo, dicho sea de paso, se trataba de una perra. Se puso a perseguir a una liebre que se me antojó anormalmente gorda. Mi pobre perra me daba lástima, pues estaba preñada y sin embargo quería correr tan rápido como de costumbre. Solo a gran distancia pude seguirla a caballo. De repente oí unos gañidos como si viniesen de toda una manada de perros, solo que tan débiles y suaves que no supe a qué atenerme. Al acercarme recibí mayúscula sorpresa. La liebre había parido mientras corría y mi perra había alumbrado, y a saber, aquella tantos lebratos como esta cachorros. Por instinto se habían dado aquellos a la fuga, y los otros no solo habían acosado, sino cazado. Y así llegué a tener al final de la caza 6 liebres y 6 perros a la vez, cuando solo había comenzado con uno. Recuerdo a esa maravillosa perra con un placer tan intenso como el que me proporcionaba la memoria de un magnífico caballo lituano que no hubiese podido ser comprado con todo el oro del mundo. Lo obtuve gracias a una casualidad que me dio también la oportunidad de mostrar, para mí no poca gloria, mi pericia en equitación. Me encontraba a la sazón en el espléndido feudo del conde de Prozboski, en Lituania, y le hacía compañía a las damas en el salón de gala para tomar el té, mientras que los señores bajaban al patio de armas a ver a un potro de pura sangre que acababa de ser traído del acaballadero. Escuchamos de repente un grito de socorro. Bajé corriendo las escaleras y encontré al caballo tan salvaje e indómito que nadie se atrevía ni a acercársele ni a montarlo. Aterrados y confusos se encontraban allí los más decididos de los caballeros. Miedo y desasosiego reflejaban todos los rostros cuando, de un solo salto, me encontré a espaldas del caballo, al que gracias a esa sorpresa no solo asusté, sino que utilizando mis mejores artes también dominé y calmé completamente. Y con el fin de mostrarle esto mejor a las damas y de evitarles toda preocupación innecesaria, obligué al rocín a entrar conmigo en el salón de té por una de las ventanas abiertas. Y allí estuve cabalgando por la estancia, ora al paso, ora al trote, ora al galope. Me paré finalmente sobre la mesa e hice una preciosa demostración en pequeño de todo el arte de la equitación, lo que encantó muy especialmente a las mujeres. Mi corcelillo lo hizo todo con tan admirable destreza que no rompió ni teteras ni tazas. Esto me hizo ganar la estima de las damas y del conde en alto grado, que éste, con su acostumbrada cortesía, me rogó que aceptase de él como regalo al joven caballo y que lo montase en victoria y conquista durante la campaña que contra los turcos sería iniciada en breve a las órdenes del conde de Múnich. Regalo más agradable no podría tan fácilmente habérseme hecho, especialmente por cuanto tanto bueno me vaticinaba de una campaña en la que tendría que rendir como soldado mi primera prueba de fuego. Un caballo tal, tan dócil, tan valiente y fogoso, corderito y bucéfalo al mismo tiempo, tenía que recordarme en todo momento los deberes de un bravo soldado y las asombrosas hazañas que había realizado en campañas el joven Alejandro. Capítulo 5. El varón va a la guerra junto con su caballo lituano. Partimos a la guerra con la intención, según parece, de restablecer el honor de las armas rusas, que había sufrido menoscabo en la campaña del Prut, capitaneada por el zar Pedro el Grande.
y esto es cosa que logramos completamente mediante diversas penosas pero gloriosas expediciones bajo la dirección del gran caudillo militar que mencioné anteriormente. La modestia prohíbe a los subalternos el adjudicarse grandes acciones y victorias, cuya gloria es atribuida por lo común a los caudillos, independientemente de sus cualidades cotidianas. Sí, y hasta erróneamente a toda una colección de reyes y reinas que nunca olieron otra cosa más que la pólvora de las revistas, ni vieron, aparte de sus campamentos de recreo, campo de batalla alguno, ni ejército en formación de combate, con excepción de sus paradas militares. Así que no pretendo parte especial en la honra por nuestros grandes encuentros con el enemigo. Cumplimos en general con nuestro deber, palabra esta que en el lenguaje del patriota, del soldado, en resumen, del valiente, adquiere una expresión mucho más amplia, una expresión de muy importante contenido y trascendencia, pese a que la gran cuadrilla de ociosos politicastros, vocingleros, solo pueden tener de ello un concepto tan ínfimo como pobre. Como quiera que había llegado a tener bajo mi mando a un regimiento de húsares, estuve en diversas expediciones en las que la acción dependía de mi inteligencia y mi valor. Pienso que el éxito de estas puedo adjudicárselo a mi haber y al de aquellos bravos camaradas que conduje a la victoria y a la conquista. En cierta ocasión, cuando empujamos a los turcos hasta el puerto de Ochakov, hubo gran animación en la vanguardia. Mi fogoso lituano casi me lleva a la cocina del demonio. Ocupaba una avanzada bastante alejada y veía al enemigo echándose sobre mí entre una nube de polvo, lo cual, por su número e intenciones, me dejó en la incertidumbre. El haberme metido en una nube de polvo similar hubiese sido coser y cantar, pero ni me hubiese hecho ver más clara la situación, ni comprender mejor la intención que había en que se me hubiera enviado por delante. Así es que ordené a mis escaramuzadores que se dispersasen a izquierda y derecha de ambos flancos y que hiciesen tanto polvo como pudieran. Pero yo, por mi parte, me dirigí directamente al enemigo para observarlo más de cerca, cosa que logré, pues se mantuvo y luchó hasta que el pánico que le inspiraban mis cazadores llevaron al desorden a sus filas. Había llegado el momento de caer valientemente sobre él. Lo dispersamos completamente, le infligimos catastrófica derrota, y no solo le hicimos refugiarse en su fortaleza, sino que le asestamos un golpe que superó en mucho nuestras más osadas pretensiones. Dado que mi caballo era tan extraordinariamente rápido, me encontré a la cabeza de los perseguidores, y como vi que el enemigo se retiraba de tan buena gana en busca de las puertas contrarias, me pareció aconsejable hacer alto en la plaza del mercado y mandar tocar trompetas para el Redensboa. Me detuve, mas imaginaos, señores míos, cuál no sería mi sorpresa cuando a mi alrededor no vi ni a los trompetas ni a alma viviente alguna de mis húsares. ¿Se dispersan acaso por otras calles? ¿O qué demonios les habrá pasado?, pensé. Por lo demás, era imposible, en mi opinión, que se hallasen muy lejos. Pronto tendrían que alcanzarme. Abandonado a estas esperanzas, conduje a mi sofocado lituano a un abrevadero en la plaza y le dejé beber. Bebió desaforadamente y con sed tan inaudita que no podía ser calmada. Solo que esto era completamente natural, pues cuando me di vuelta en busca de mi gente, ¿qué creéis, señores míos, que vi? Toda la parte trasera del pobre animal, la grupa y el lomo habían desaparecido como si hubiese sido separada de un tajo. Y de esta manera fluía el agua por detrás, al ritmo en que iba entrando por delante sin que beneficiase al corcel ni lo refrescara. El cómo esto podía haber ocurrido era un completo enigma para mí, hasta que finalmente se acercó corriendo desde una apartada esquina mi palafrenero y en una lluvia de calurosas felicitaciones y descomedidas blasfemias me explicó lo siguiente. Cuando entré, revuelta y confusamente mezclado con el huyente enemigo, se dejó caer de repente el rastrillo, con lo que fue limpiamente cortada la parte trasera de mi caballo. Y fue así que, primero, el mencionado trasero, mediante su continuo pataleo,
ocasionó los más terribles estragos entre los enemigos, que ciegos y sordos habían chocado contra el portón. Y segundo, galopó después victorioso a un cercano prado donde probablemente lo encontraría. Di media vuelta de inmediato y a un galope inconcebiblemente rápido me condujo la mitad restante de mi caballo hasta el prado. Para mi gran alegría encontré allí la otra mitad y para mi aún mayor sorpresa vi que ésta se divertía con una ocupación tan bien elegida que hasta ahora ningún maître des plaisirs ha sido capaz, con toda su agudeza, de superarla, inventando entretenimiento más apropiado para un descabezado sujeto. En una palabra, el trasero de mi prodigioso caballo había trabado amistad en aquellos breves instantes con las yeguas que corrían por el prado, y parecía haber olvidado todos los pasados males gracias a los placeres de su harén. Evidentemente, tenía al particular tan poca importancia a la cabeza que hasta los potrillos que tenían que agradecerle su existencia a ese esparcimiento eran inservibles abortos a los que faltaba aquello de lo que carecía su padre cuando los engendró. Como tenía tan irrefutable prueba de que en las dos partes de mi caballo había vida, mandé llamar inmediatamente a nuestro herrero. Sin pensarlo mucho, éste unió ambas partes con renuevos de laurel que tenía precisamente a mano. Cicatrizó felizmente la herida, y sucedió algo que sólo podía ocurrirle a tan glorioso caballo. Los renuevos, a saber, echaron raíces en su cuerpo, crecieron y formaron una glorieta abovedada sobre mí, de tal suerte que después, tanto con mis laureles como con los de mi caballo, pude dejar a la sombra a más de un honrado caballero. Quisiera mencionar solo de pasada otra pequeña incomodidad de aquellos menesteres. Había golpeado al enemigo tan violentamente, tan larga y tan incansablemente, que con ello mi brazo había caído en un movimiento involuntario del golpeo cuando ya el enemigo hacía tiempo que había desaparecido. Con el fin de no vapulearme a mí mismo o castigar gratuitamente a mi gente cuando se me acercaba demasiado, me vi obligado a llevar mi brazo unos 8 días en cabestrillo, al igual que si me lo hubiesen partido. De un hombre, señores míos, que es capaz de dominar a un caballo como mi lituano, pueden esperar muy bien otras cabriolas, piruetas y actos heroicos de la caballería que podrían parecer quizás un poquito fabulosos. Poníamos sitio a la sazón no sé ya a cuál ciudad, y el mariscal de campo estaba interesadísimo en obtener informes preciosos de cómo estaban las cosas en la fortaleza. Parecía extremadamente difícil, casi imposible, burlar todas las avanzadas, centinelas y obras de fortificación, así como tampoco había ningún sujeto apropiado para poder soñar en llevar felizmente a cabo tal acción. Quizás con un poquito de demasiada precipitación debido al valor y al deseo de cumplir con mi deber, me aposté junto a uno de los mayores cañones que apuntando a la fortaleza acababa de ser disparado, y salté en menos de nada a la bala, con la intención de dejarme llevar hasta dentro de la fortaleza. Pero cuando me encontraba cabalgando por el aire, a mitad de camino me pasaron por la cabeza toda suerte de reparos nada despreciables. Bien, pensé, entrar, entrarás, pero ¿cómo saldrás de nuevo? ¿Y cómo te irá en la fortaleza? Se te reconocerá inmediatamente como espía y serás colgado de la primera horca. Me negaba a tener tal hecho para mi honra. Después de estas y otras similares observaciones, me decidí de súbito, aproveché una oportunidad feliz, cuando una bala de cañón, disparada desde la fortaleza, pasaba volando a unos pasos de mí en dirección a nuestro campamento. Salté de la mía a aquella y regresé, aunque sin la misión cumplida, sano y salvo con los míos. Tan ligero y liviano como yo en los saltos era también mi caballo. Ni foso ni cerca impidieron nunca que cabalgase en todas partes por el camino más corto. En cierta ocasión perseguía a una liebre que atravesó corriendo la carretera. Un coche con 2 hermosas damas pasaba precisamente por ese camino entre la liebre y yo. Mi corcel se lanzó tan rápido y sin impulso a través del carruaje, cuyas ventanas tenía abiertas,
que apenas tuve tiempo de quitarme el sombrero y de pedirle perdón humildemente a las damas por esa frescura. En otra ocasión quise salvar un pantano al que no había visto en principio tan ancho como se me antojó luego cuando me encontraba en mitad del salto. Flotando en el aire di media vuelta, con lo que llegué al sitio de partida con el fin de tomar una mayor carrerilla. Igualmente di un salto demasiado corto la segunda vez y vine a caer no lejos de la otra orilla, hundiéndome hasta el cuello en el fango. Así hubiese parecido inevitable si la fuerza de mi propio brazo no me hubiese sacado, tirándome de la propia coleta, junto con mi caballo, al que apretaba firmemente entre mis rodillas. Capítulo 6. De cómo pasó el varón a convertirse en esclavo. Pese a toda mi inteligencia y mi valor, pese a la rapidez, destreza y fortaleza de mi caballo, no me fue siempre según mis deseos en la guerra contra los turcos. Hasta tuve la desgracia de ser doblegado por la masa y caer prisionero. Sí, y hasta lo que fue peor, pero cosa que sigue siendo común entre los turcos, fui vendido como esclavo. En esa humillante condición, mi labor cotidiana, más que dura y amarga, era más bien extravagante y engorrosa. Y es que todas las mañanas tenía que llevar a pacer las abejas del sultán, cuidarlas durante todo el día en los prados y llevarlas de nuevo, al caer la tarde, a su colmena. Cierta tarde eché de menos a una abeja, pero advertí enseguida que 2 osos la habían atacado y pretendían despedazarla para apoderarse de su miel. Como no tenía en las manos nada que se asemejara a un arma más que el hacha de plata, que es el símbolo de jardineros y labradores del sultán, se la arrojé a los 2 ladrones, solo con la intención de asustarles. Bien es verdad que con ello le devolví la libertad a la pobre abeja, pero debido al impulso demasiado fuerte de mi brazo, voló el hacha a las alturas y no paró de elevarse hasta que cayó en la luna. ¿Cómo podría recobrarla? ¿Qué escalera en la tierra emplearía para bajarla? Me acordé entonces de que las habichuelas turcas crecen muy rápidamente, alcanzando impresionantes alturas. Planté inmediatamente una de esas habichuelas, la que creció de verdad, llegando a enrollarse en uno de los cuernos de la luna. Entonces trepé tranquilamente hasta la luna, llegando a ella felizmente. Resultó ser un trabajito bastante pesado el encontrar mi hacha de plata, pero finalmente la encontré en un montón de pajaza y heno. Quise regresar entonces, pero ¡ay! El calor del sol había secado mientras tanto a mi habichuela, de tal suerte que mal podría volver a bajar por ella. ¿Qué hacer entonces? Con la paja me trencé una cuerda, tan larga como pude hacerla. Até un cabo a una de las puntas de la luna y me deslicé por ella. Con la mano derecha me sujetaba bien y en la izquierda llevaba mi hacha. En lo que había bajado un cierto trecho, cortaba siempre el trozo sobrante por encima de mí y lo ataba por debajo, con lo que logré descender bastante. Ese repetido cortar y atar no mejoró en nada la calidad de mi cuerda cuando gracias a esta había llegado a los dominios del sultán. Me encontraría a un par de millas de altura entre las nubes cuando se rompió mi cuerda y caí con tanta violencia en la bendita tierra que perdí el conocimiento. Con el peso de mi cuerpo cayendo de tamaña altura, hice un hueco en el suelo de no menos de 20 varas. Bien es verdad que me repuse enseguida, pero no sabía cómo podría salir. Mas, ¿qué no hace la necesidad? Con mis uñas, que a la sazón habían estado creciendo desde hacía 40 años, me fui cavando una especie de escalera, con lo que salí felizmente. Habiendo aprendido de esa penosa experiencia, comencé a desembarazarme mejor de los osos que con tanto placer trepaban en pos de mis abejas y de los panales. Unté de miel la lanza de una carreta y me acosté en la noche emboscado a no muy lejana distancia. Sucedió lo que había previsto. Un oso gigantesco, atraído por el aroma de la miel, se acercó y comenzó a lamer con tanta fruición por la punta de la lanza que se la tragó toda, pasándola por garganta, estómago y vientre hasta que salió de nuevo por detrás.
Cuando se había tragado así tan disciplinadamente la lanza a base de chupadas, corrí hacia él, metí delante, por el hueco de la lanza, una larga clavija, le corté así al goloso la retirada y lo dejé allí hasta la mañana siguiente. Por esa jugarreta casi se muere de risa el gran sultán, quien se acercó paseando por casualidad. Capítulo 7. El fin de la guerra. Regreso al hogar. No mucho después hicieron las paces rusos y turcos, y yo fui devuelto a San Petersburgo junto con otros prisioneros de guerra. Pedí entonces mi despido y abandoné Rusia en los días de la Gran Revolución hace unos 40 años, cuando fueron deportados a Siberia el emperador en su cuna, junto con sus padres, el duque de Brunswick, el mariscal de campo Burkhard Christoph von Múnich y otros muchos. Azotaba entonces a toda Europa un invierno extraordinariamente crudo, tanto que el sol ha tenido que sufrir algún daño por efecto de las heladas, del cual ha venido padeciendo durante todo este tiempo hasta el día de hoy. De ahí que en mi viaje de regreso a la patria sintiera mayores molestias que las que hube de soportar durante mi viaje a Rusia. Como mi lituano había quedado en Turquía, tuve que viajar con el servicio de postas. Cuando tuvimos que pasar por un estrecho y cavernoso camino entre altos setos de zarzas, le recordé al postillón que tendría que dar una señal con su cuerno para que no fuésemos a chocar en ese angosto pasadizo con algún otro carruaje que viniera en dirección contraria. Mi buen hombre se llevó el cuerno a los labios y sopló con todas sus fuerzas, pero todos sus intentos resultaron en vano. No salió ni una sola tonada, lo que nos parecía completamente inexplicable, considerándolo ya de hecho una auténtica desgracia, cuando de pronto se nos echó encima un carruaje que nos venía de frente y al que no había forma de evitar. Sin intimidarme, salté de mi coche y desenganché los caballos como primera medida. A continuación, me eché el coche a la espalda junto con las ruedas y todo el equipaje, y salvando cuneta y seto, di un salto hasta el campo de unos 9 pies de alto, lo que no fue ninguna pequeñez teniendo en cuenta el peso del coche. Con otro salto hacia atrás, volví de nuevo al camino, pasado ya que había el otro carruaje. De inmediato corrí hacia nuestros caballos, me puse uno debajo de cada brazo y me los llevé de la misma manera, a saber, con un salto doble afuera y adentro. Ordené enganchar y llegué felizmente a Posada al fin de la parada. Tendría que haber añadido que uno de los caballos, que era muy bravío y no tendría más de 4 años, quería ocasionar bastante estropicio, pues cuando di mi segundo salto por encima del seto, con sus resoplidos y pataleos, reveló una gran inquietud a esos violentos movimientos. Mas esto se lo impedí pronto, metiéndome sus patas traseras en un bolsillo de mi levita. En la posada nos repusimos de nuestra aventura. El postillón colgó su cuerno de un clavo junto al hogar y yo me senté frente a él. Pues bien, oíd, señores, lo que sucedió. De repente se escuchó «tu, tu, ta, ta». Nos sorprendimos muchísimo y encontramos de repente la causa que había impedido al postillón tocar su cuerno. Los sonidos se habían congelado en el cuerno y salían, tal como se iban descongelando, uno tras otro, agudos y claros, para no poca honra del conductor. Pues esa alma bondadosa nos entretuvo durante un buen rato con las más magníficas melodías sin llevarse el cuerno a los labios. Escuchamos entonces la marcha prusiana «Sin amor y sin vino», cuando yo en mi tendedero, «Anoche estuvo aquí el primo Miguel», y muchas otras piezas, también hasta el nocturno, «Por fin descansan todos los bosques». Con esta última finalizó esta diversión del deshielo, tal como termina aquí mi historia de los viajes por Rusia. Ocurre, en ciertas ocasiones, que algunos viajeros son capaces de afirmar más de lo que en realidad puede ser verdad. De ahí que no haya por qué extrañarse si lectores y oyentes son algo propensos a la desconfianza. Si algunos de los que integran la reunión dudan de mi veracidad,
habré de compadecerles de todo corazón por su incredulidad y rogarles que se marchen antes de que comience con mis aventuras por mar, las que son casi más maravillosas, pero sin embargo igualmente auténticas. Queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí esta entrega de la colección de cuentos de aventuras, Las aventuras del barón de Munchausen. Decidme ahí en los comentarios qué os ha parecido. ¿Os habéis echado unas risitas? A ver, ¿alguna anécdota así que os haya parecido un poquito más sorpresiva? Decírmela ahí. Espero que hayáis pasado un ratito muy agradable. Como veis, este era un vídeo para todas las edades, realmente como todos los que subo, pero claro, estos pues a lo mejor se entienden mejor para la literatura infantil y juvenil. Muchas gracias por haber estado ahí, comentarme lo que queráis, dejarme vuestro like y no os vayáis muy lejos porque además estoy preparando una nueva entrega para mí, uno de los cuentos con más enseñanzas y valores de los que puede haber subido al canal, un cuento increíble, El emperador y el anciano sabio. Lo estoy preparando, os lo digo, no os vayáis, está muy cerquita. Gracias por estar ahí. Un abrazo de luz a todos, un beso súper fuerte, cuidaros mucho. Hasta pronto, chao, gracias.